Qué bueno saludarles un domingo más en esto que es el mensaje. Muy contento siempre de poder tener este contacto con ustedes domingo a domingo. Hoy estamos desarrollando y cerrando, mejor dicho, la serie Fieles Administradores. Y en forma particular, este es nuestro mensaje para hoy. Fidelidad frente al error ajeno. Nuestro mensaje para hoy. Fidelidad frente al error ajeno. Y voy a tomar como base de toda nuestra reflexión de hoy estos versículos contenidos en el capítulo 9 de Génesis, desde el verso 20 hasta el verso 23. Y vamos a hablar del error de Noé frente a sus hijos y cómo sus hijos administraron ese error. Uno de ellos lo hizo mal, pero dos de ellos lo hicieron bien. Fueron fieles frente a ese error de su padre. Leamos, nos vamos a contextualizar, a leer y luego entonces desarrollamos puntualmente nuestro mensaje para hoy. Génesis, reitero, capítulo 9, verso 20 hasta el 23. Recuerden que nuestra lectura la hacemos de la Nueva Traducción Viviente. Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Can, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces los otros dos hermanos, Sem y Jafet, tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Queridos hermanos, acá encontramos el ejemplo de alguien que cometió un error de vida, en el caso de Noé, porque nadie está exento de eso. Nadie está exento de cometerlo él o ver que otros lo cometen. Todos los seres humanos estamos expuestos a cometer errores, pero también encontramos en este texto la actitud fiel de dos de sus hijos frente a ese error. Uno de los hijos no actuó fielmente, los otros dos sí. Y nos conviene entonces ver el ejemplo contenido acá para que nosotros advirtamos qué hicieron esos hijos que actuaron con fidelidad frente al error ajeno. Porque lo más común es encontrar que frente a las equivocaciones de otros, nosotros justificamos nuestra actitud de entonces nosotros no ser fieles con ellos. Por eso, porque decimos, no, es que este cometió un error y no tenemos por qué seguir siendo fieles con esta persona. El error muchas veces de los otros lo convertimos en excusa para nosotros ser infieles con ellos. Pero vea usted, ¿qué hicieron estos hijos que debemos hacer nosotros frente al error ajeno? En primer lugar, una de las cosas que hicieron es que no se dejaron influenciar por lo que el otro les dijo. Y aquí entonces yo pongo lo siguiente, no hay que dejarnos influenciar por lo que otros dicen. Es común, y lo he colocado en mis apuntes, vivir escuchando el criterio ajeno y dejar que eso nos llene de prejuicios frente a los otros. Porque así es. O sea, nosotros todos los días, hoy que hay tanto medio, tanta posibilidad de conectarnos con información, mucha de esa información es información falsa, es información sin fundamento. Y aunque tuviese el fundamento y aunque fuese real, muchos de nosotros nos nutrimos de eso, de lo que escuchamos por ahí de alguien, de lo que se dijo de alguien, sea cierto o no sea cierto. En este caso, lo que Noé vivió era cierto, había cometido un error. Pero estos dos muchachos no se dejaron influenciar por lo que aquel muchacho que salió, que era su hermano, salió corriendo a contarles. Trataron de manejar
correctamente y con fidelidad la situación. Entonces, vuelvo a decir, es toda una proclividad de los seres humanos dejarnos prejuiciar cuando vienen y nos dicen y nos cuentan que alguien cometió determinado error. Y vea usted lo que dice Génesis capítulo 9 en el verso 22. Dice, Can, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo. Eso lo influenció a él, vio la desnudez y salió, dice, a contárselo a sus hermanos. Ese salir corriendo a contar, a hablar, describe lo que decía hace un momento, esa proclividad nuestra de no nos podemos contener a veces cuando vemos el error y queremos encontrar la manera de decírselo a alguien. Es como un morbo que hay ahí en nosotros. Pero los otros muchachos, ¿qué hicieron con eso? Lo vamos a ver descrito más puntualmente en el desarrollo del mensaje, pero no se dejaron influenciar por eso que escucharon, no se dejaron impactar por eso que escucharon, sino que administraron. Es que la fidelidad a la hora de administrar el error ajeno, porque estamos hablando de fieles administradores. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando alguien nos cuenta algo de alguien, cierto o mentira? ¿Qué hacemos? ¿Administramos eso correctamente? ¿De una manera fiel, de una manera responsable? Porque la fidelidad tiene que ver con responsabilidad. ¿O nos dejamos llevar por lo que estamos escuchando y caemos en el terreno de la infidelidad, de no saber administrar en forma responsable la información que se nos está entregando? Es todo un reto eso. Pues es su hermano que está saliendo, es su hermano que viene de ver a su padre en la condición en que estaba, un hombre borracho, desnudo, había perdido el control de sí mismo y entonces corre, se desborda. Pero estos muchachos, y como les dije hace un momento, y lo vamos a ver más puntualmente en el desarrollo del mensaje, no se dejaron influenciar y no cayeron en eso que es peligroso, el prejuicio. El prejuicio, hermanos, es el juicio anticipado que nosotros hacemos de las cosas, producto de la descarga que a veces recibimos o la impresión que nosotros mismos nos hacemos por algo que vemos o escuchamos de alguien. Cuidado, no corras a dejarte influenciar por lo que otro te dice de alguien. No corras, porque puedes caer en un terreno de imprecisión, de infidelidad y de mal manejo de esa información que estás recibiendo. En segundo lugar, ¿qué encontramos aquí? Que estos muchachos administraron fielmente aquella información y nos modelan algo que nosotros necesitamos aprender, y es aprender a ponernos mantos para cubrir. Muchos de nosotros andamos con nosotros lengua para hablar, lengua para criticar, lengua para chismear. Eso lo cargamos siempre. Perdonen la expresión, pero es así. Pero pocos de nosotros andamos mantos para cubrir. No andamos mantos para cubrir. Generalmente no es lo que andamos en nuestras espaldas cargando. Andamos cargando la tentación de criticar, de hablar, de señalar, pero muchas veces no de cubrir. Esos mantos son necesarios. ¿Por qué, hermanos? Porque esos mantos exhiben una actitud fiel que preserva y trae restauración. Aquello se pudo haber descontrolado con aquel que salió corriendo a contar. Y si estos que oyeron hubiesen salido corriendo a entrar y salen corriendo a contar, ya eran 3 contando afuera, hablando del error de su padre adentro. Y eso pudiese haber afectado a las esposas de ellos que habían bajado de esa arca, porque esto había estado aconteciendo recién, habían bajado del arca. Y estaban sus familias. Esa familia pudo haber comenzado con una contaminación enorme, pero estos mantos, hermanos, preservan. Necesitamos andar mantos nosotros
que preserven, que cubran y traigan restauración. Vea usted lo que dice Génesis 9:23. ¿Qué hicieron estos muchachos? Ya le dije, no se dejaron influenciar y no se dejaron prejuiciar por lo que su hermano les contó. Dice que entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre sus hombros. ¿Cuándo hicieron eso? Antes de entrar, porque no fue que no entraron. Antes de entrar, se provisionaron de algo que iba a servir para preservar y para restaurar la condición del error ajeno, que era el error de su padre. Y entonces, como vemos, están actuando y administrando fielmente el momento del error del otro. Porque desde que toman esos mantos y se los ponen en los hombros, van con una misión. La misión no es terminar de destruir a su padre que está dentro ahí desnudo. La misión no es terminar de exponer la desnudez de su padre. La misión es cubrir a su padre que está ahí. Cubrir ese error. Y hermanos, cuando hablamos de cubrir el error, no estamos diciendo nosotros de que debemos vivir apañando las situaciones de los demás. Pero no, nuestra tentación no es esa. Nuestra tentación más bien es que una situación, por pequeña o grande que sea, nosotros queremos ventilarla en todos los lugares públicos, menos cubrirla en forma adecuada. Hay un cubrir en forma adecuada que preserva, insisto, que restaura, que ayuda a la persona que cometió el error. Entonces estos muchachos, vean usted, aprenden algo. Porque de los errores ajenos no solo aprende el que cometió el error, aprendemos quienes estamos alrededor ahí también. Y aprenden aquellos que están alrededor de nosotros cuando nosotros somos los que cometemos esos errores. Estos muchachos aprendieron a ponerse sobre ellos los mantos para cubrir. Y vuelvo a invitarle para que nosotros por esta vida andemos con mantos, mantos que puedan cubrir los errores que otros cometen. Así es que dos cosas les he mencionado. Uno, frente al error ajeno, para administrar con fidelidad ese error, es importante no dejarnos influenciar por lo que otros dicen y no dejarnos llenar de prejuicios. En segundo lugar, aprender a ponernos mantos para cubrir a aquel que ha cometido errores. Eso, hermanos, es una actitud fiel que preserva y restaura. Y en tercer lugar, para concluir, también es importante esto otro, decidir no quedarnos viendo a los demás a través del lente del error que cometieron. Atención a eso. Decidir no quedarnos viendo a los demás a través del lente del error cometido. Porque igual, eso pasa. Nosotros queremos quedarnos atrapados a veces en eso, en la insistencia de ver la equivocación, de ver la fragilidad de la otra persona, de ver como en este caso la desnudez. Porque así es, un error que cometes te desnuda frente a los demás, te exhibe frente a los demás y exhibe tu fragilidad, exhibe tu equivocación, exhibe tu debilidad. Entonces, cuando uno quiere ser un fiel administrador frente a las equivocaciones ajenas, uno toma una decisión. No voy a quedarme viendo a esta persona a través del lente del error que cometió. ¿Por qué? Esto ayuda, hermanos, a no distorsionar el concepto y el respeto que tenemos por el otro. Y no solo el que nosotros tenemos, sino el que los demás van a tener. ¿Sabe? Muchos matrimonios duraban antes por esto, por ese respeto que había. La esposa buscaba cuidar que sus hijos, los hijos procreados en el ámbito del hogar,
no conociesen las debilidades de su padre, sino hasta que tuviesen la madurez emocional y en todo sentido para poder administrar y entender esa debilidad. Pero hoy en día no, hoy en día la gente exhibe, sí, que estés aquí, que estés allá, frente a los hijos, y los muchachitos van creciendo con el impacto y el efecto de esa falta de respeto que hay y de esa distorsión que se va creando, producto de que nosotros nos quedamos ahí insistiendo en la debilidad de la otra persona, en el error que la otra persona cometió. Hay gente que está atrapada en eso y tienen atrapada a la otra persona también, porque se quedaron ahí. No están administrando bien la equivocación ajena. Algo que Dios ya perdonó, ellos insisten en estarlo trayendo al presente y estarlo remarcando y señalando. Algo que pasó hace mucho tiempo, ellos insisten en estarlo trayendo, estarlo trayendo. Y hermanos, esto, como pongo acá, distorsiona el concepto que los demás pueden tener de esa persona y el respeto que los demás pueden tener de esa persona. Porque tú te encargas de estar hablando y hablando y hablando e insistiendo en el error que esa persona cometió. Eso no ayuda. Pues estos muchachos, vean ustedes, actúan y administran fielmente. No solo tienen mantos para cubrir, sino que toman una decisión. Dicen que entraron de espaldas. Yo subrayo aquí espaldas a la carpa para cubrir a su padre cuando se pusieron esos mantos. Querían cubrirlo. Mientras hacían esto, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Esto último es la decisión nuestra. Tú puedes quedarte mirando ese error, mirando ese error, mirando ese error, hablando de ese error, insistiendo en ese error, o tú puedes tomar la decisión de decir, voy a quitar mi vista de ahí y la voy a poner en otro lado. Liberas a esa persona y te liberas a ti mismo. Y no vas a estar ahí alimentando o estimulando el tener que correr para hablar de la situación. Te desconectas y desactivas la influencia que eso puede tener sobre esa persona al estar siendo tú enfatizando o sobre ti mismo o sobre otros, porque te escuchan constantemente hablar de eso, del error, de la equivocación, del error. Por eso no salen relaciones de su situación, por eso personas no se sanan, no se restauran, por eso hay tanto irrespeto, porque se habla con tanta libertad y frialdad de los errores ajenos. Por eso naciones no superan lo que viven, por eso familias no superan lo que viven. Por estas cosas. Vean ustedes lo que hicieron estos muchachos, no solo entrar de espaldas para cubrir, sino que miraron para otro lado, porque antes de cubrir, perfectamente pudo haber la tentación de voltear a ver y cubrir, pero ya el impacto de aquello sobre sus cabezas iba a estar ahí y el recuerdo de eso. Toma la decisión de ver hacia otro lado. Hermanos, no te quedes viendo el error de los demás. Estamos hablando del error ajeno. No te quedes viendo, eso es nocivo. Como es nocivo que tú te quedes viendo tus propios errores e insistas en eso, es nocivo que tú estés viendo y señalando los errores ajenos. Hay que eh, tomar la decisión de mirar con más bondad el error ajeno y también ver hacia otro lado para, como dije hace un momento, desconectarnos completamente de eso y quitarle la fuerza a eso, de impacto sobre nosotros y de impacto sobre otros que van a terminar distorsionados en el concepto que tienen de esa persona que cometió el error y aún irrespetándolo. Espero que conecten todo esto que les estoy mencionando. Entonces, administrar, hermanos, de forma fiel. Y hoy hemos visto en nuestro mensaje fidelidad frente al error ajeno. El ejemplo de Noé cometió el error. El ejemplo de uno de los hijos que no se pudo contener en forma adecuada frente a ese error y administró mal. Pero el ejemplo de otro de sus hijos que sí administraron con fidelidad el error que su padre cometió. ¿Qué hicieron? Número uno, no se dejaron influenciar por lo que otro estaba diciendo. Número dos, aprendieron a ponerse mantos para cubrir.
Y número 3, decidieron no quedarse viendo a su papá a través del lente del error que había cometido. No te quedes tú ahí. Te quedas tú ahí y la cosa va a tener siempre la fuerza para seguir haciendo daño. Ves hacia otro lado y déjate ver el error y te vas a dar cuenta cómo esto va a ayudar a restaurar y a sanar. Muy bien, espero que la serie de este mes haya sido de bendición para ustedes, fieles administradores. Ha sido nuestra serie de este mes de abril y preparémonos, porque ya estamos en el último domingo de este mes, preparémonos para avanzar hacia otra serie después. Así es que pendientes, por favor, de lo que va a ser nuestra serie del mes de mayo y pendientes de lo que será el cierre de este mes de abril. Muy bien, vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias por tus cuidados y gracias, Señor, por ayudarnos a entender la responsabilidad que tenemos de ser fieles administradores a la hora de ver el error ajeno. Gracias por este ejemplo, Señor, que hemos visto acá, que es un modelo para nosotros. En primer lugar, de no dejarnos influir por lo que otros dicen y crearnos prejuicios, juicios anticipados de eso. En segundo lugar, aunque hay error, aprender a cubrir, Señor. Y en tercer lugar, no quedarnos viendo al que ha cometido el error a través del lente del error que cometió. Quitar nuestra mirada de ahí para no quedar insistiendo en eso, sino tratar de dejar que las aguas corran para que se pueda avanzar y de esa manera adquirir restauración y sanidad completa. Gracias te damos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Les veo el próximo domingo y seguimos en esto que es el mensaje. Bendiciones.